Buenas tardes. Quisiera empezar agradeciendo la presencia de todos vosotros. Primero, porque es hora de fútbol, que yo no lo sabía, así que pido disculpas. Y segundo, haciendo un ruego, porque estamos en tiempo de pandemia y la necesidad de guardar un mínimo de respeto en cuanto a la distancia o en cuanto a estar con las mismas personas y tal, pues tendremos que hacer lo que podamos. El aforo es el que es, no podía ser más y desgraciadamente ha habido muchas personas que han querido estar aquí y le vamos a pasar la información vía telemática. Y antes de empezar, quisiera agradecer, no podía ser de otra manera, la presencia de la ciudad que está con nosotros en la representación de la presidenta y la vicepresidenta. Así que muchas gracias. Y ya sin dilatar más, vamos a empezar con las jornadas y me gustaría empezar dando una pequeña visión de lo que es SynClinic. SynClinic lo va a abordar la doctora Gómez, que es Pilar, que es la directora estética de la clínica y nos va a dar una visión general para después entrar en lo que es el tema de hoy, que es la medicina regenerativa. Así que, Pilar, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, y en nombre de SynClinic, pues queríamos darle la bienvenida y agradecerle su asistencia a todos los que estáis aquí, agradecerle que hayáis venido, en especial también a la consejera del Gobierno. Y bueno, SynClinic es una clínica médica que lleva unos pocos meses en Ceuta. Y es la clínica médico-estética, pues queríamos hacer una clínica más puntera, con buenos profesionales, con la mejor tecnología, que hoy día contamos con Alma Láser, y hacemos tratamientos tanto faciales como corporales, de modelación y de rejuvenecimiento. Por un lado, hacemos tratamientos tanto inyectados como con esta aparatología, como os he dicho, y la combinación de estos tratamientos es lo que nos garantiza el éxito de los resultados. Tenemos el aparato que se llama Harmony XL Pro, que es el mejor que tiene ahora mismo Alma Láser, pues, para tratar todo tipo de lesiones epidérmicas, tanto pues, desde lentigos solares, melasma, cuperosis, hasta queratosis seborreica, entre otras. También pues, a nivel corporal tenemos el Ascen Prime, que es un aparato que combina pues, radiofrecuencia con ultrasonido para tanto facial como corporal, pues, para mejorar la flacidez, los acúmulos adiposos, la celulitis, y la verdad que está dando unos resultados pues, excelentes. También, como más novedoso, pues tenemos un aparato en depilación láser, el Soprano Titanium, que con diferencia de otros aparatos láser, pues sirve para todo tipo de fototipos de pieles y en toda época del año, en diferencia con otros pues, que solo pueden utilizarse en los meses de invierno y en fototipos pues, un poquito más bajos. Hoy queríamos centrarnos en la ginecología regenerativa, ya que, pues, aunque SynClinic lleva unos pocos meses, cada día estamos avanzando más, incorporando una nueva gama de servicios. Desde hace relativamente poco también contamos con la cirugía plástica, con el doctor Néstor Pisano, que está hoy también aquí con nosotros, y también pues con la doctora Imán y con el doctor José María Sánchez Jordán, que ya muchos de ustedes pues ya conocéis. Y en el día de hoy, la primera jornada que realizamos, pues queríamos darle un poquito más de visibilidad a este tema, a la ginecología regenerativa. Y bueno, sin más dilación, pues os dejo que la jornada empiece. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Tengo que decirte que tiene mucho mérito hablar sin guión, ¿eh? Yo no soy capaz. Bueno, me toca a mí moderar esta jornada. No me gusta decir primera, me gusta decir jornada, porque después cuando haya segunda, tercera, quinta, pues ya lo diré con otro énfasis. Entonces, de momento, jornadas. Jornadas que nos van a alumbrar lo que es la medicina del siglo XXI, jornada que nos va a enseñar a diferenciar y a cómo tenemos que actuar para hacer medicina regenerativa, que es realmente la medicina que tenemos que hacer de aquí en adelante. Y se lo digo yo, o me permito el lujo de decírselo yo, después de estar 20 años operando vagina y de desmontar y de poner prótesis y mallas y esto, tengo la sensación de que es un tiempo ya pasado y el tiempo viene precisamente en otra dinámica. Yo voy a ser muy breve con mi presentación. ¿Me lo pones, por favor? Voy a ser muy breve con mi presentación y solamente quisiera dejaros en la mente una serie de palabras: estética, estática, funcional. Entonces, cuando hablamos de la medicina estética en la vagina, estamos hablando de la estática del suelo pélvico y estamos hablando de la función de la vagina. Y sobre eso va a versar muy brevemente mi presentación, porque yo no soy el experto, yo no soy el que va a hablar hoy, luego os presentaré a los ponentes que van a hablar hoy. Hemos visto que SynClinic sabe perfectamente tratar esa cara y sabe perfectamente decir cuándo hay cambios y cómo tratarlos. Pero esto, señores, es la cara externa. Pero ¿qué es lo que pasa con la cara interna? ¿Qué es lo que pasa con nuestra zona íntima? Pues quizás tan importante más como aquella es cuidar este otro aspecto, por esto que os voy a comentar. Voy a centrar la charla en dos elementos que sufren todas las mujeres. Uno es la degeneración con la edad y dos, en la inmensa mayoría de ellas, es el parto y los cambios que esto produce. Lógicamente, cuando nosotros vemos alumbrar una cabeza por esa pequeña vagina, pues nos podemos hacer una idea de cómo va a quedar eso después de parir. Entonces, hasta ahora, pues veíamos que sí, que efectivamente el introito quedaba necesariamente dilatado y, bueno, pues eso teóricamente no impedía tener un nuevo embarazo y no se daba la importancia que hoy se está dando a la recuperación de eso como estaba antes de parir. ¿Por qué? Porque precisamente la estática de todas las vísceras del suelo pélvico dependen de la vagina, dependen de la dureza, de la posición, de la tensión de la vagina. La vagina es elástica y ya pueden imaginar ustedes lo que puede dar de sí, pero claro, después de todo esto, la función coital pues va a estar lógicamente muy comprometida y otra serie de problemas debido precisamente a esa sensación de pérdida de fuerza, a esa elasticidad que no tiene la tensión suficiente, pues va a hacer que se escape el pis. Si hacemos el ejemplo con una manguera, si nosotros apretamos la manguera en un terreno rígido, en unos músculos tensos, en una vagina tensa, pues los músculos actuarán y el pipí no se escapará. Pero si no es así, el pipí se escapará. Luego, este es un tema y el otro tema es ley de vida. Está claro que hoy en día las mujeres viven más que los hombres y bastante por encima, como edad media, de los 80 años. Si nosotros sabemos que a partir de los 40 la alteración en la mucosa, en la vagina, va a ir disminuyendo con la edad, pues tendremos que hacer algo para mejorar y para ver en esta segunda mitad de la vida qué es lo que tenemos que hacer. Pues sí, efectivamente, la atrofia se va a ir produciendo irremediablemente, con lo cual el terreno se va a ir desertizando, y permítanme el ejemplo, progresivamente. Y por tanto aparecerán una serie de molestias, aparte de la incontinencia, aparte de las otras cosas que hemos comentado. Bien, seguirá produciéndose, lógicamente, más desertización, más pérdida de elasticidad, más pérdida de lubricación
en ese epitelio y llegará un momento que por mucho hidratación, por mucho mecanismo que queramos utilizar, a lo mejor ya llegamos tarde. Tenemos que hacer otra cosa, hoy veremos cómo lo podemos hacer. Y cómo lo podemos hacer es recuperando, porque sabemos que hoy existe la capacidad de recuperación en los tejidos y sabemos cómo hacer esos brotes verdes en los tejidos. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es aprender desde cualquier situación, recuperar eso para tener un trofismo adecuado en la vagina y, por favor, que no lleguemos a este elemento final que vemos muchas veces los médicos en la consulta. Y ya sin más dilación, yo aquí termino y voy a dejar hablar a los especialistas. La primera persona que yo quiero presentar es la doctora Sarrut. La doctora Sarrut es licenciada en Medicina y Cirugía, como no podía ser de otra manera, concretamente por la Universidad de Pamplona, una de las más reputadas de este país. Es especialista en obstetricia y ginecología, formada además en suelo pélvico por el Hospital de Fuenlabrada, de la mano de Juan Cerezuela. Lo conozco hace tiempo, gran amigo y gran profesional en el tema, por tanto me consta su formación. Es vocal de la sección de suelo pélvico. Hizo además su formación de posgrado en Rabat, con lo cual está, digamos, homologado su título en Marruecos. Es además, yo lamento que sea un poco largo, pero la doctora es así. Es además, tiene su máster en reproducción por el Instituto Valenciano de Infertilidad, que es un instituto, el IBI, que es internacional. Y además de eso, pues como está aburrida un poco, pues habla español, francés, inglés, árabe, pero por encima de todo, que lo sepan, es una excelente persona, amiga mía, gran profesional médico y sobre todo con un incansable afán de superación. Así que, Iman, por favor, cuando quieras. Bueno, primero quería dar las gracias al doctor Sánchez Jordán por la presentación y no me podías haber presentado mejor, la verdad. Bueno, efectivamente, soy la doctora Sarrut, trabajo como ginecóloga y obstetra en el Hospital Universitario de Ceuta. Bueno, mi exposición va enfocada sobre salud vaginal y tratamientos tanto tópicos como inyectables. Lo más importante de todo, antes de hablar de la salud vaginal, tenemos que saber que durante la menopausia y la perimenopausia se produce una disminución gradual de los estrógenos locales y de otras hormonas sexuales, por lo que conlleva a sintomatología tanto genital como urinaria. Lo más importante de esta exposición, ¿qué es la salud vaginal? Pues la salud vaginal es el estado de la vagina de la mujer que mantiene las condiciones fisiológicas a lo largo de la edad de la mujer y que permite una vida sexual satisfactoria. Dentro de la vagina constituye un ecosistema dinámico y complejo, formado por una microbiota y por los mecanismos de defensa de la mujer. Esta disminución de los estrógenos, como he hablado previamente, produce una alteración de la microbiota vaginal y una alteración del estado de la mucosa cervicovaginal. Las situaciones, aquí os presento las situaciones tanto fisiológicas como patológicas que afectan a la salud de la vagina. Las situaciones patológicas, pues como la promiscuidad, las duchas vaginales, la situación de inmunodepresión, diabetes mal controlada, antibióticos de amplio espectro, postcirugía ginecológica como las conizaciones, tabaquismo, ejercicio intenso. Y las situaciones fisiológicas, pues por la disminución del estrógeno que hemos hablado previamente, en la menopausia y también en el parto, posparto y lactancia. Esta gráfica nos muestra la sequedad vaginal que experimentan las mujeres a lo largo de todo el mundo en el Health Study, American Health Study.
Esto fue propuesto en el 2019. Aquí muestra en España que el 40% de las españolas a partir de la menopausia tienen síntomas de atrofia vaginal. ¿Qué significa esto? Pues que 1 de cada 4 pacientes consultará por esta sintomatología. Y a nivel mundial la prevalencia afecta en torno al 68%. Todo esto de lo que estamos hablando fue propuesto en el 2014 por la American Menopause Society de introducir, englobar todos los síntomas en una sola terminología, que es el síndrome genitourinary de la menopausia, o para sustituir a la vaginitis atrófica o la atrofia pulvovaginal. ¿Qué es lo que se produce en este síndrome? Pues por la disminución de los estrógenos se produce una alteración de la maduración epitelial, disminuyen los lactobacilos, aumenta el pH y la reducción de las secreciones durante las relaciones sexuales. Esto produce unas manifestaciones clínicas, como bien dijo antes el doctor Sánchez Jordán, pues como ardor, picor, escozor. Esta disminución de las secreciones que hemos hablado produce una alteración en la respuesta al estímulo sexual, que conlleva una dispareunia, que son relaciones coitales dolorosas, produciendo un vaginismo secundario, incluso disminuyendo el pensamiento con ideas sexuales, fantasías sexuales, dando lugar a una disminución del deseo y que lo que conlleva una disminución de la actividad coital. Pues yo voy a hablar en esta exposición sobre los tratamientos de primer nivel, que son los hidratantes vaginales, y de los tratamientos inyectables. Los tratamientos de primer nivel lo podemos usar aislados o combinación con otros tratamientos, depende de la sintomatología de la paciente y depende de la clínica que tenga. Estos lubricantes están englobados en el mercado como OTC, que son tratamientos sin prescripción médica. Después tenemos terapias locales estrogénicas, comprimidos, óvulos, terapia hormonal, el aspomicino, que es el Sensio, el láser vulvovaginal, que a continuación hablará mi compañera, radiofrecuencia y ácido hialurónico, que también voy a hablar de ello. Esto siempre que tengamos que indicar un tratamiento para un tratamiento sencillo que no interfiera en la actividad cotidiana de la paciente ni en la actividad sexual. Bueno, dentro de los tratamientos, lo que he dicho de tratamientos tópicos, sabemos que el ácido hialurónico con un nivel de evidencia 1A es el principal elemento del tejido conjuntivo. El principal elemento del tejido conjuntivo responsable tanto del trofismo, del tono y de la flexibilidad de la piel y de las mucosas. Es un gran captador de agua y tiene una acción inmediata como lubricante y una acción tardía como regeneradora. Para mí, el producto estrella es el Palomocare, que es un laboratorio francés, Procare, y combina, aparte del ácido hialurónico, el beta, que sabemos que tiene propiedad de hidratación, el beta-glucano, que es un antioxidante, la centella asiática, como bien sabemos todos, que produce la formación del colágeno, por lo que es reparador, la bioecolia, que es un prebiótico para la regulación de la microbiota vaginal, y la aloe vera, como bien sabemos también, que es un antiséptico. Aquí tenemos un caso clínico de la epitelización del orificio cervical externo tras la aplicación del Palomocare durante 21 días. Bueno, ¿para quién está indicado el Palomocare? Pues como previamente expliqué cuáles eran las situaciones patológicas, como las fisiológicas que dan lugar al síndrome, que producen el síndrome genitourinario, pues son a esas pacientes a las que está indicado. Y las patológicas son como, por ejemplo, los antibióticos de amplio espectro, las situaciones de inmunodepresión, promiscuidad, duchas vaginales, en la menopausia, en posparto. ¿Se puede emplear este tratamiento durante el embarazo y posparto? Efectivamente, se puede emplear como prevención de pérdidas vaginales por ectopias, para complementar tratamientos de infecciones vaginales, para restablecer el ecosistema vaginal y para también el masaje perineal. Sí, se recomienda a las embarazadas de empezar con el masaje perineal con este tratamiento a partir de las 35 semanas, lo que produce la prevención de desgarros vaginales y evitar episiotomías. Y en el posparto para el cuidado de la episiotomía y para el cuidado de las cicatrices de la cesárea. Un producto nuevo dentro del laboratorio Procare es el Hidracare, que tiene un alto concentrado en ácido hialurónico, aparte de todos los 4 activos no hormonales que he hablado previamente. Este está indicado sobre todo para facilitar las relaciones sexuales. Aquí viene en esta tabla las diferentes presentaciones del producto, en forma de gel,
en forma de espuma íntima, en forma de gel vaginal. Vale, pues a continuación pasamos de los tratamientos de primera línea a los tratamientos más invasivos, ¿vale? Que eso, como he dicho previamente, el papel del profesional es fundamental para asesorar al paciente. Importante, antes de todo, lo más importante es intentar que el paciente nos cuente la sintomatología que tiene. ¿Y esto cómo lo hacemos? Intentando tener un lenguaje con el paciente lo más sencillo posible para llegar a un asesoramiento dependiendo de los síntomas que tiene. Importante la anamnesis, saber qué enfermedades tiene. Por ejemplo, si toma alguna medicación, sabemos que, por ejemplo, los antidepresivos producen una disminución del deseo sexual o si la pareja tiene algún tipo de disfunción sexual. Pues en la Armonía os presento este nuevo producto porque, bueno, realmente en el mercado habían dos productos. Estaba el Desideal Plus, que es del laboratorio ISDI, y está la Armonía. Este producto es un gel de ácido hialurónico reticulado inyectable con marcado de la Comunidad Económica Europea. Y es reticulado biorrevolumétrico. ¿Qué significa biorrevolumétrico? Que realmente lo que da una hidratación constante y continua a nivel del canal vaginal y del vestíbulo sin dar volumen. Se realiza mediante una tecnología, se llama soft mix, mezclando lentamente y a bajas temperaturas el producto, obteniendo unas moléculas homogéneas y más pequeñas en relación con otros fillers. Aparte de todo esto, tiene un 30% menos de BDD, que es un producto, entre comillas, tóxico para el canal vaginal. Entonces, este producto, por eso para mí me gusta mucho, porque realmente al tener el 30% menos de BDD y al realizarse con esta tecnología, se produce una molécula homogénea y no produce fibrosis en comparación con otros productos. Esta es la presentación del producto. Y bueno, pues gracias por vuestra asistencia y si tenéis alguna pregunta, aquí estamos. Muchas gracias, doctora Iman. Muchas gracias, doctora Iman. No sé si en la sala hay alguna pregunta. Creo que nos has ilustrado perfectamente qué es el síndrome genitourinario, que agrupa tantos síntomas complejos y que tienen una primera solución en los tratamientos que nos ha explicado ella. Si no hay ninguna mano levantada por aquí, no veo ninguna pregunta, vamos a pasar a la siguiente estrategia de tratamiento, vamos a decirlo así, y vamos a titular la charla como aplicaciones de la tecnología láser en ginecología. Tengo el gusto de presentar a la doctora Rizo. La doctora Rizo es malagueña, yo soy malagueño, entonces ya por ahí tenemos una unión bastante importante. Además se ha formado en la misma universidad que yo, muchísimos años después, también es verdad. Ella es licenciada, como digo, en la Universidad de Málaga, es especialista en obstetricia y ginecología en el Hospital Clínico, posiblemente el mejor servicio de suelo pélvico, y me consta porque lo conozco bien, de Andalucía. No me voy a extender más allá, pero bueno, así es. Es socia, vocal y fundadora de la Sociedad Española de Ginecología Regenerativa, Estética y Funcional. Tengo muchas cosas por aquí y siempre me lío demasiado con estas cosas. He puesto la letra grande, qué cosas, pero no la termino de leer. Me quedé aquí, sí. Decía que forma parte, es vocal de la sociedad un poco que nos agrupa y que nos acoge a todos en España. Tengo que decir, y aprovecho porque le hemos comentado que la presidenta de esta sociedad la estamos intentando involucrar para que venga aquí a Ceuta y seguramente lo conseguiremos, pero bueno, eso será para otra ocasión. Ella, no me quiero dilatar más, ella es ponente habitual en los cursos de formación en medicina regenerativa. Es una gran comunicadora, como ahora veréis, es habitual en los programas de televisión de difusión médica y, sobre todo, es un lujo y un placer, Anabel, tenerte entre nosotros. La doctora Rizo. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Y con esa presentación, Dios mío, muchas gracias.
Bueno, yo quiero dar las gracias, en primer lugar, a Shin Clinic por haberme invitado a participar en estas jornadas. Para mí es un placer, de verdad, estar aquí en Ceuta con vosotros hoy. De verdad, muchas gracias. Bueno, la verdad es que a mí me parece increíble cómo va avanzando la ginecología regenerativa cada día a velocidad del rayo. Parece que fue ayer cuando me presentaron el ácido hialurónico, que ha explicado Iman perfectamente en su ponencia. Y bueno, a mí ya me parece increíble, ¿no? Eso de inyectar ácido hialurónico en la vagina, o sea, un producto de medicina estética en vagina con un efecto muy bueno a nivel de hidratación para mejorar las relaciones sexuales, me parecía increíble. Pero la terapia láser verdaderamente ya, bueno, a mí me ha introducido en un mundo de verdad verdaderamente apasionante. Y bueno, lo que más me apasiona de la ginecología regenerativa es que estoy segura de que esta especialidad ha surgido para dar voz a muchísimos síntomas, muchísimas dificultades, muchísima patología que ha sufrido la mujer, que hemos sufrido durante mucho tiempo desde el silencio, porque en primer lugar, esta serie de síntomas se han normalizado un poco, ¿no? Porque se han asociado a una etapa de la vida concreta de la mujer. Entonces, es normal estar en una menopausia establecida y tener dolor con la penetración porque tienes sequedad vaginal y no puedes disfrutar de tus relaciones de una forma placentera, pero es normal porque te encuentras en menopausia establecida, entonces eso es normal. Es normal dar a luz a un bebé o dos niños grandes y bueno, que se te escape la orina, no de una manera, no como para cirugía, ¿no? Pero es normal que se te escape la orina porque has dado a luz 2 veces, ¿no? Y a niños, además a bebés muy grandes. O es normal sufrir un cáncer de mama y tener una terapia durísima con un tratamiento antiestrogénico que produce una atrofia vaginal brutal que incapacita muchísimo a las mujeres. Con muchísima sintomatología, pero bueno, no solo es normal, sino que además tienes que estar agradecida, ¿no? por haber superado una enfermedad. Entonces yo creo que la medicina, la ginecología regenerativa va a dar voz a todos estos síntomas y a mí de verdad que esto me parece apasionante. O sea, estos síntomas además se han normalizado y todavía existe mucho tabú en medicina, ¿no? Porque existe mucho tabú relacionado con el placer de la mujer, relacionado con el orgasmo. Entonces, los profesionales médicos no preguntamos en consulta, no nos forman para preguntar en consulta sobre esa serie de aspectos, porque todavía, en fin, están sujetos a todo este tabú. Pero no solo no preguntamos, sino que las pacientes tampoco preguntan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la ginecología regenerativa va a ayudar muchísimo a romper este silencio y va a ser una verdadera revolución. Además, a mí como profesional me está aportando muchísimo porque la ginecología regenerativa es una medicina que obliga a integrar, o sea, a realizar una medicina integrativa. No, si yo realizo un tratamiento de la atrofia vaginal, por ejemplo, pero no hago un asesoramiento o no pregunto por aspectos de estilo de vida de la paciente o no hago un asesoramiento correcto a nivel sexológico, no voy a tener un éxito o no voy a ayudar a esa paciente, ¿no? O, por ejemplo, en los casos que tenemos tantísimos casos de líquen escleroso, yo imagino que muchos de vosotros sabéis que es una patología de la piel, de la vulva, que afecta muchísimo a la calidad de vida de la mujer que lo padece, con picor, vulvar, insomnio, dolor con la penetración. En este tipo de casos es obligatorio realizar una valoración integral. Y, o sea, no solo quedarnos, para hacer un correcto manejo de la paciente, no solo tratar el síntoma, ¿no? Sino abordar una serie de aspectos, desde la nutrición, la microbiota, manejo sexológico. Entonces, bueno, a mí es que la ginecología regenerativa me parece de verdad que va a ser parte de la medicina del futuro y bueno, y vamos a tener muchísimas aplicaciones. Vamos a ayudar muchísimo a las mujeres. Bien, yo voy a hablaros del láser, de las aplicaciones del láser en ginecología. Este es el láser con el que yo trabajo en Málaga, en Dermonova. Es la misma tecnología con la que trabajan ya los compañeros a día de hoy en Shin Clinic. Y bueno, tenemos la gran suerte de trabajar con una de las mejores tecnologías láser de CO2. Bien, voy a hablaros ahora de las aplicaciones del láser en ginecología. El láser tiene un terminal
e intravaginal que nos va a permitir tratar la atrofia vaginal, la incontinencia urinaria de esfuerzo leve o moderada, las infecciones recurrentes vaginales y la laxitud vaginal que vemos tanto en el posparto. Y además tiene un terminal que nos va a permitir tratar piel, con el que vamos a trabajar la piel de la vulva, la zona del vestíbulo, y cuyas indicaciones son el líquen escleroso. Podemos trabajar también para mejorar las características de la piel de la vulva, la zona del vestíbulo, los casos de vestibulitis vulvar o vestibulodynia vulvar, y podemos trabajar también las cicatrices de las episiotomías. Yo voy a centrarme un poquito, yo creo que vamos a salir de las jornadas sabiendo mucho del síndrome genitourinario de la menopausia, que creo que es súper importante, y voy a centrar un poquito mi charla en la atrofia y en la incontinencia urinaria, porque bueno, son las indicaciones principales, parte de las indicaciones principales del láser en ginecología, y creo que además vais a entender bien el efecto del láser en los tejidos. Bien, esto es un corte histológico de la vagina, del epitelio vaginal. El epitelio vaginal es un epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado, que descansa sobre una membrana basal, no sé si lo veis ahí arribita, y bueno, debajo tenemos la lámina propia, que es el tejido conectivo del epitelio vaginal. Como consecuencia voy a centrarme un poco en la atrofia vaginal, ¿vale? Os he dicho la incontinencia urinaria y la atrofia vaginal. Voy a centrarme sobre todo en la atrofia y repasaremos un poco el síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces, ¿en qué situaciones vamos a tener una atrofia vaginal? En el contexto de una menopausia establecida y una perimenopausia, pero también en el posparto como consecuencia de la lactancia materna, y también en ginecología encontramos mucha atrofia, en muchos casos, en chicas jóvenes que toman anticonceptivos combinados con un gestágeno, con efecto antiandrogénico que va a producir atrofia también a nivel de la mucosa. Entonces, esta disminución de estrógenos va a tener un efecto inmediato a nivel de la lámina propia. En la lámina propia vamos a tener al fibroblasto, que es una célula muy importante, regenerativa, y vamos a tener la matriz extracelular. Dentro de la matriz extracelular, pues vamos a tener colágeno, vamos a tener gran cantidad de agua y vamos a tener un equilibrio que se va a perder cuando disminuyen los estrógenos. Entonces, como consecuencia de esta caída de estrógenos, va a aumentar el colágeno tipo 3, que da más rigidez a la vagina, van a disminuir los vasos sanguíneos y la vagina se vuelve más rígida y menos hidratada. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque como consecuencia de esta disminución de vasos sanguíneos vamos a tener una disminución del trasudado vaginal. Para que haya flujo vaginal necesitamos que haya vascularización. Si no hay vascularización no va a haber flujo vaginal. Esta carencia a nivel de vascularización, de cambio de colágeno, se va a transmitir a los estratos superiores y vamos a tener una disminución de la descamación superficial del epitelio y una menor disponibilidad de glucógeno a nivel de la luz vaginal. El glucógeno es el nutriente principal para los lactobacilos. Como los lactobacilos no van a tener su nutriente, pues va a aumentar el pH vaginal y se va a producir pues, una pequeña respuesta inflamatoria local mediada por interleuquinas. Bueno, este es el aspecto de una vagina atrófica. Como veis, pues, bueno, pues se pierden los pliegues fisiológicos, la vagina se vuelve más pálida, más rígida y en fin. Dentro de los síntomas que produce la atrofia vamos a encontrar no solo sequedad vaginal, sino una disminución de la lubricación con las relaciones sexuales, dispareunia, disminución de la excitación, orgasmo, deseo, irritación, ardor, como ya han comentado muy bien mis compañeros en las ponencias anteriores. En 2014, como bien ha explicado Imán, aparece el término síndrome genitourinario de la menopausia para englobar no solo las alteraciones que se producen a nivel de la mucosa vaginal como consecuencia de la disminución de estrógenos y otros esteroides sexuales, sino para hablar también de la sintomatología que se produce a nivel urinario como consecuencia de esta carencia hormonal. Y es que a nivel de la uretra, el epitelio uretral es estrógeno dependiente también, entonces se va a quedar más finito, la uretra se queda más expuesta porque se pierde la envoltura de la mucosa que recubre y protege la uretra y el meato uretral se va a quedar más expuesto. Como consecuencia de esto, pues es muy frecuente en menopausia encontrar asociado a la sequedad vaginal, a la dispareunia y esta serie de sintomatología,
pues sintomatología miccional tipo urgencia. Las mujeres pues necesitan ir al baño urgentemente, se levantan con frecuencia por la noche, ¿vale? Esto es uno de los síntomas que encontramos muchísimo asociado a la atrofia vaginal, además de los síntomas que aparecen en la esfera sexual. Entonces vamos a tener los síntomas genitales, síntomas urinarios, sintomatología relacionada con la falta de lubricación, incomodidad y dolor y bueno, con una afectación muy importante y significativa a nivel de calidad de vida. Bien, pues la mayoría de las mujeres menopáusicas van a presentar alguna de estas manifestaciones del síndrome. Un 50-70% de las mujeres, según diferentes estudios, se presenta como sintomática de forma más o menos severa. Menos de la mitad de las mujeres con síntomas de atrofia van a recibir tratamiento y tan solo 1 de cada 4 mujeres consulta por las molestias ocasionadas por este síndrome. El tratamiento gold estándar de la atrofia vaginal ha sido clásicamente los estrógenos tópicos. Es cierto que hoy día tenemos otra serie de terapias también hormonales locales que van también fenomenal. Pero bueno, lo que ocurre con los estrógenos es que muchas mujeres todavía pues tienen miedo o no quieren, ¿no? Tratarse, o sea, recibir un tratamiento hormonal vaginal o tienen alguna contraindicación relativa o absoluta. Si las mujeres que han tenido un cáncer de mama, por ejemplo, no pueden recibir este tipo de tratamientos, o algunas mujeres no quieren recibir estos tratamientos porque pierden un poco la espontaneidad también durante las relaciones sexuales. Entonces, bueno, un paso más para dentro de esta serie de terapias sería todo lo que ha comentado Imán, el ácido hialurónico, pero sin duda los que nos dedicamos a la ginecología regenerativa y trabajamos con el láser ginecológico, sabemos que el láser ginecológico es la terapia del futuro para el síndrome genitourinario de la menopausia. El láser va a tener un efecto a nivel de la lámina propia del epitelio vaginal. O sea, en la lámina propia habíamos visto cómo estaba el fibroblasto y había grandes cantidades de colágeno, de agua, que se pierden ese equilibrio entre células, entre colágenos y fibras y agua, se pierde como consecuencia de la caída hormonal. El láser va a producir una inflamación, o sea, una respuesta inflamatoria local con la producción de una serie de proteínas que se denominan de choque térmico, que van a destruir el colágeno rígido que prevalece en la menopausia y va a fomentar la aparición de nuevos colágenos. O sea, el colágeno tipo 3, que da muchísima elasticidad al tejido, va a fomentar hidratación y lo más importante, para que haya una buena lubricación, el láser va a fomentar la formación de nuevos vasos sanguíneos. Mirad, estos son 2 cortes histológicos, un corte histológico antes del láser, otro después del tratamiento, los 60 días de un tratamiento láser. Son unas imágenes cedidas por el doctor Elías, que es un gran maestro nuestro de la ginecología regenerativa. Aquí vemos como antes del tratamiento el epitelio poliestratificado es muy finito y como después del láser, a los 60 días del tratamiento, el epitelio que estaba muy afinado pues gana en estratificación y cambia de más abajo. Se ven con las tinciones cómo cambia también la composición a nivel de fibras de la matriz extracelular. Otra de las grandes indicaciones del tratamiento láser es la incontinencia urinaria, de esfuerzo leve, moderada. Mirad, la incontinencia urinaria afecta a 200 millones de personas en todo el mundo. Un gran metaanálisis informó sobre una prevalencia estimada de incontinencia del 30% en mujeres de 30 a 60 años. De media, las mujeres esperan 6 años y medio desde la primera vez que experimentan síntomas hasta que reciben un diagnóstico de su problema. Y se sabe que tan solo 2 de cada 10 mujeres consultan con su médico. Esto es impresionante porque la incontinencia urinaria, si los profesionales no preguntamos en consulta, es que puede pasar, pero totalmente desapercibido. Muchas veces no lo hacemos por prisa, la anamnesis, y está la señora tumbada en la mesa de exploración y vamos a preguntar y entonces nos dice que sí, que efectivamente tiene incontinencia. O sea, no nos dan a priori muchas veces esa información. Y 1 de cada 4 mujeres mayores de 18 años experimenta episodios de pérdida involuntaria de orina. Sabemos que además los síntomas leves, aunque las pérdidas de orina sean pequeñas, la incontinencia urinaria de esfuerzo afecta muchísimo a la calidad de vida de la mujer que lo padece. Bien, la incontinencia se define como la pérdida involuntaria de orina, esto yo me imagino que todos lo sabréis,
provocada por el aumento de presión intraabdominal, generalmente cuando la mujer hace algún esfuerzo, una pequeña risa, cuando hace un ejercicio ligero. Y como bien ha explicado Pepe también en su ponencia, pues el origen es una hipermovilidad uretral. Como consecuencia del paso del tiempo, los tejidos se debilitan y la uretra se vuelve un poquito más móvil y pierde el sostén. Con el láser, además de trabajar a nivel de calidad de tejido debajo de la uretra, podemos generar una tracción, o sea, podemos hacer que esa mucosa vaginal que se sitúa por debajo de la uretra se tense y de esa manera vamos a mejorar muchísimo la incontinencia. En incontinencia urinaria es muy importante para el tratamiento láser hacer una selección correcta de las pacientes, porque lo que sí es cierto es que si la paciente tiene asociado un defecto mayor de pared, por ejemplo un cistocele, el resultado no va a ser igual, porque el láser actúa a nivel de la mucosa, no penetra a nivel de fascia endopélvica va a actuar simplemente a nivel de la mucosa vaginal. Bien, y bueno, yo simplemente ya, porque sé que Alberto va a hablar en la siguiente ponencia va a hablar de detalles de láser y de tecnología, simplemente comentaros o contaros que los láseres con los que trabajamos en ginecología regenerativa tienen una diana, o sea, todos los láseres van a tener una diana que va a depender de la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, el láser de depilación tiene afinidad o su diana en la melanina, pues nuestros láseres tienen afinidad o diana en el agua, ¿vale? Y esto va a depender de la longitud de onda de cada láser. Entonces, por encima, como veis, por encima de 2.940 nanómetros, nuestros láseres tienen afinidad o van a buscar como diana el agua. Y dentro de los láseres que utilizamos en ginecología tenemos el Erbium YAG y el CO2, que sería nuestra tecnología. Bien, y yo creo que esto os va a enseñaros un poquito cómo el dispositivo, pero bueno, esto creo que en la siguiente ponencia os va a quedar súper claro. Los terminales intravaginales, los terminales con los que trabajamos en la vulva, con los que trabajamos fuera en piel. Y bueno, me hubiera gustado enseñar un vídeo, pero bueno, creo que en esta imagen, que es bastante ilustrativa, se ve realmente en qué consiste el tratamiento. El tratamiento es un procedimiento súper sencillo que se realiza en consulta, no es necesaria una preparación previa. A veces, en algunos casos, si hay una atrofia muy severa, podemos preparar con un poquito de ELA o de crema anestésica tópica, y es un procedimiento que se realiza en consulta muy sencillo, de duración unos 15 minutos aproximadamente, en el que introducimos el dispositivo y por esa ventanita va saliendo la luz y a través de la ventanita pues vamos aplicando el calor con la luz láser en la mucosa vaginal. Normalmente realizamos 4 sesiones, habitualmente suelen ser 3, separadas mes y medio, porque el mes es el tiempo en el que establecemos para saber que se ha producido el efecto regenerativo de la primera sesión inicial del láser. Por eso siempre espaciamos un mes los tratamientos y bueno, es un procedimiento, como veis, muy sencillo. Y para concluir, pues la ginecología regenerativa nos abre un abanico de nuevas posibilidades para el tratamiento de los síntomas del silencio femenino, que es como yo lo llamo. Y bueno, que es indispensable y algo que nos aporta muchísimo es el manejo integral e individualizado necesario de cada caso. El láser ginecológico es una de las terapias regenerativas más efectivas y es seguro, muy seguro, siempre que se utilice con una tecnología correcta y en manos de un profesional experimentado. Y, en fin, el láser ginecológico pues, es una alternativa terapéutica para el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia y la incontinencia urinaria de esfuerzo leve moderada, y podemos utilizarlo tanto de forma individualizada como combinarlo con otras terapias regenerativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. La verdad que nos has trasladado la ilusión, la gana y la fuerza que le pones a lo que estás haciendo. De verdad que nos entran ganas a todos de aprender y de profundizar en este campo. Ahora os quiero presentar la última ponencia de la tarde y después quizás podamos disponer de unos minutillos para hacer alguna pequeña mesa redonda o algunas dudas que nos puedan crear. Vamos a dar la bienvenida ahora a Alberto Moreno. Alberto es una especie de
personaje imprescindible para todos nosotros. Él es el que conoce y domina la tecnología y es a él al que nosotros le preguntamos qué pulso tenemos que dar, qué cantidad de julios, que no sé muy bien lo que es, tenemos que dar para conseguir este efecto, y él nos lo simplifica y nos lo dice. Así que hoy espero que en su ponencia, que yo la quería titular "No todos los láseres son iguales", no ha sido, digamos, aprobada, y vamos a hablar de la plataforma de la ventaja Femilit en la regeneración vaginal. Y las ventajas de Femilit siendo un láser de CO2, y no me resisto a decir por qué este láser de CO2 y no otros, que hay muchos en el mercado. Y no hablo del Herbio, hablo de otras plataformas. Él nos va a explicar sobre esto y nos va a explicar por qué es el responsable, nada más y nada menos, de las aplicaciones clínicas y formaciones en Alma Láser. Alma Láser, que es la empresa líder en el mundo del láser a nivel internacional. Es especialista en tecnología de la energía lumínica, radiofrecuencia y ultrasonidos y sus aplicaciones estéticas. Tiene una amplia experiencia en los tratamientos con luz pulsada, con todo tipo de láseres, quirúrgicos, vasculares, Erbium, CO2, etcétera. Y es, como os decía antes, la persona que nos dice hasta dónde podemos llegar con la tecnología, dónde nos tenemos que quedar. Yo le digo, quiero hacer esto, y él me dice, lo haces de esta manera. Así que muchas gracias, Alberto, por ayudarnos a profundizar en las distintas indicaciones y avances que la tecnología pone a nuestra disposición. Y como tenemos la última, pues quiero que nos explique sobre esto. Alberto, cuando quieras. Buenas tardes a todos. No sé si se oye bien así o hace falta el micro. ¿No hace falta? ¿Sí? ¿Mejor así? Digo, porque como seguro que me lo acerco, me lo alejo. Vale. Bueno, pues... Vale, antes que nada quería dar las gracias a Synclinic por haberme invitado a este evento, que es muy, muy importante para ellos, y también por haber apostado por nosotros. Nosotros somos suministradores de tecnología, básicamente nuestro trabajo es este. En este caso somos, digamos, los distribuidores de Alma Láser en España y Portugal. Alma Láser es una empresa a nivel global, es decir, vendemos equipos en todo el mundo. Y también tenemos otra empresa que es Irradia, Salud y Belleza, que digamos que complementamos un poco la gama de productos que no cubrimos con Alma Láser. En este caso, Synclinic, yo me atrevería a decir que a nivel tecnológico es de las clínicas que a nivel nacional, en toda España, que más tecnología tienen y de mayor nivel. Para encontrar clínicas de este nivel, tenemos que ir a Madrid y Barcelona e ir a las clínicas top. Es decir, han hecho una apuesta muy importante. En Ceuta, evidentemente, no hay nada parecido y hay que, digamos, alejarse muchos kilómetros para encontrar algo similar. Entonces, bueno, primero, antes que nada, antes de entrar un poco en lo que decía Pepe respecto a las diferencias del láser de CO2 nuestro respecto a los de la competencia, me gustaría pasar rápidamente por encima del equipamiento, hacer un repaso del equipamiento nuestro que tienen en Synclinic. Primero, bueno, Vectra es un equipo que está en poquitas clínicas, en Estados Unidos y en el resto del mundo están muchas clínicas. Aquí en dermatología tiene bastante implantación, pero quizás en medicina estética, cirugía y otro tipo de clínicas todavía no la tiene. Y ellos han apostado inicialmente por esta tecnología, que es la mejor que hay hoy en día en el mercado para valoración, seguimiento, no se oye, ya sabía yo que iba a ocurrir esto, y diagnóstico. Entonces, bueno, tiene muchas aplicaciones en los campos de medicina estética para, digamos, hacer un diagnóstico previo de, no sé, y seguimiento de lesiones pigmentadas, de volúmenes antes y después de inyectar, antes y después de cirugías. Es decir, que es una máquina que poca gente adquiere, pero que es súper importante para dar, digamos, un mayor nivel a los tratamientos que allí realizan. Luego tienen un equipo de depilación. Nosotros con las plataformas Soprano llevamos, yo sé, más de 12, 13 años. Esta es la última evolución. Entonces ellos han apostado por el equipo que, bueno, un poco como pone ahí, es el equipo más potente, más rápido
y con una mayor carga tecnológica. Este en concreto, no me voy a extender mucho, pero emite 3 longitudes de onda simultáneamente, con lo cual el resultado que se ofrece en los tratamientos de depilación es el mejor que hoy en día se puede ofrecer con tecnologías de láser. A ver si me paso. Vale. Slimab. Slimab es un equipo muy novedoso de estimulación muscular por pulsos magnéticos. Con este tipo de tecnología lo que conseguimos es lo que llamamos una contracción supramáxima del músculo. Esto lo que hace es que somos capaces de contraer el músculo mucho más, de una forma más potente, una mayor contracción de la que podemos generar voluntariamente. Entonces, digamos, es la única forma que tenemos de generar este tipo de contracciones. El equipo lo hace solo, la paciente o el paciente se tumba, se le ponen unas placas y pues podemos trabajarle, voluminizar más la zona que quiera, por ejemplo glúteos, si queremos también una potenciación muscular, si queremos una reducción de grasa por aumento del metabolismo, es decir, la paciente no se cansa para nada y bueno, con hacer de 4 a 6 sesiones el resultado ya es muy bueno. Luego tenemos, este sería, digamos, nuestro producto estrella, también es una evolución de todas las plataformas que a lo largo del tiempo hemos tenido y tenemos. Es la última versión y, bueno, como pone ahí, tiene más de 65 indicaciones con aprobación FDA. De hecho, hay muchas clínicas de medicina estética o dermatología que cuentan solamente con este tipo de equipamiento, es decir, no tienen otra tecnología. El resto lo hacen con dieta, con inyectables, con otro tipo de cosas. Entonces, aquí podemos tratar lesiones pigmentadas, podemos tratar patologías vasculares superficiales, vasculares profundas, podemos tratar textura de la piel, arrugas, cicatrices, en fin, podemos hacer cantidad de cosas. Accent Prime. Accent Prime es una plataforma de radiofrecuencia con ultrasonidos. Bueno, como veis ahí habla de remodelación corporal en 20 minutos y podemos trabajar tanto grasa localizada como flacidez, tanto a nivel corporal como facial. Son tratamientos muy rápidos, indoloros y que tienen muy buen resultado. Es una plataforma top y en este caso también un poco lo mismo que he dicho en la introducción. Pues en las clínicas más importantes de Madrid y Barcelona, en Málaga también, cuentan con esta tecnología. Entonces, bueno, es importante que aquí en Ceuta tengáis acceso a esto. Pixel CO2 es la máquina que voy a hablar un poquito más en profundidad, no mucho para no aburriros. Venusian CO2 es un equipo de carboxiterapia, esto es CO2 inyectado, que también tiene muchísimas aplicaciones y en este caso también es un equipo que a diferencia de otros pues tiene un control de la cantidad de gas que estamos introduciendo, de la velocidad a la que lo introducimos, del volumen de gas, calienta el gas a la temperatura adecuada para que el tratamiento sea lo más cómodo posible. En fin, digamos que incorpora las últimas innovaciones que se pueden tener en este tipo de equipos. Este es el último equipo que han incorporado, creo. No será el último, pero es el último que han incorporado de momento. Y es un equipo que permite el hacer tratamientos de grasa, de liposucción, que la asistimos con láser. Esto tiene una serie de ventajas en cuanto a mejor recuperación, mejor resultado, mayor retracción de la piel. Y bueno, también se pueden hacer otro tipo de tratamientos, que de hecho a mí me gustan mucho, que son unos tratamientos bastante novedosos, en los cuales introducimos una fibra óptica muy fina de 100, 200, 300 micras en el rostro y tenemos un resultado a nivel de tensado que desde mi punto de vista no se puede conseguir con ninguna otra técnica. Vale, y he terminado. Bueno, habéis visto que hay mucha tecnología que tienen aquí y de hecho van a necesitar bastante tiempo para explotarla, pero bueno, han sentado las bases, han hecho una apuesta importante y va a funcionar muy bien seguro. Bueno, en cuanto a láser de CO2, bueno, ahí veis que pone Femilip. Femilip es un nombre, una marca de Alma Láser, digamos una submarca dentro de nuestro láser de CO2. El láser de CO2, no os voy a cansar mucho con esto, pero básicamente es un láser que, como ha dicho Ana, trabaja en una longitud de onda que básicamente es absorbida por el agua. Entonces, cuando nosotros emitimos energía con este láser en el tejido, básicamente lo que hacemos es, bueno, dos efectos. Uno es una ablación, una vaporización del tejido, convertimos el tejido en humo, y otra es un efecto térmico residual. Entonces, la gracia de este tipo de láser es que cuando nosotros queremos abladir, es decir, hacer una vaporización de tejido, seamos capaces de hacerla
con el menor efecto térmico posible, si no lo queremos, y si queremos aportar una gran carga térmica al tejido, ser capaces de hacerlo, si queremos, con el menor daño posible. Entonces, este equipo nos permite hacer esto por una serie de características especiales que tienen. Bueno, en principio es un láser que la forma de pulso llamamos superpulso digital. Básicamente es que en lugar de excitarse a un voltaje muy alto, es un láser que está excitado por otro equipo de radiofrecuencia y con esto se consigue una mejor calidad de la emisión y tener un control bastante preciso de la cantidad de ablación y coagulación que queremos en cada caso. Un poco lo que os he dicho antes. Ahí, bueno, esto es una diapositiva que indica la diferencia entre un superpulso digital, que es el que contamos nosotros, y otro tipo de superpulso. Entonces, esa anchura de pulso y ese control de anchura de pulso y la ausencia de lo que llamamos esa cola de coagulación, lo que hace es que tengamos menos efectos adversos. Sobre todo en el caso de tratamientos faciales, esa cola de coagulación hace que el riesgo de hiperpigmentaciones posinflamatorias sea bastante mayor que si tenemos un láser que no hace eso, como es nuestro caso. Aquí se ve un poco la cantidad de puntas o de cabezales que podemos aplicar. Hay cabezales que son más para tratamientos de la piel, de dermatología, de medicina estética, otros para cirugía y luego tenemos también el Femilib, que en este caso, en esta clínica, es de lo que estamos hablando ahora, pero que con este equipo también van a hacer y de hecho están empezando, aunque el tiempo no acompaña, que son tratamientos que solo no, pero digamos que el sol en la mayor parte de los tratamientos es enemigo, entonces en esta época se puede hacer algún tratamiento concreto, con esta máquina podemos hacerlo, pero en general son tratamientos más para después del verano, ¿no? Entonces hay distintos aplicadores, incluso se le pueden conectar micromanipuladores para manejar con un joystick, para hacer trabajos de cirugía de precisión, ¿vale? Esto es todo controlado por el software del equipo, es decir, que si necesitamos precisión, adaptándole piezas especiales, podemos tenerla. Aquí hay una diapositiva, bueno, esto sería una pantalla de trabajo del escáner, podemos controlar la densidad de punto, el número de puntos por pulso, la potencia, el tiempo por pulso, es decir, tenemos el control total de la emisión de energía. El escáner en modo quirúrgico también nos permite cortar, hacer diversas formas, cubrir, vaporizar solo una parte de la epidermis, en fin, es muy versátil. Aquí hay un vídeo que os había puesto porque vieseis cómo funciona un escáner, pero bueno, como no lo podemos ver, tampoco es excesivamente importante, pero al pasarlo al ordenador no lo ha pasado bien. Bueno, entonces, en cuanto a Femilib, un poco cómo funciona esto. El láser de CO2, normalmente los láser quirúrgicos básicamente se trabajaban con una punta de corte y nosotros, pues bueno, hacíamos o bien vaporizábamos tejido, en el caso de ginecología, pues no sé, condilomas, por ejemplo. En el caso de dermatología, pues vaporizábamos queratosis seborreicas, ¿qué más podíamos hacer? Bueno, cualquier tipo de aplicación quirúrgica. Incluso se hacían resurfacings que antaño se hacían, que básicamente era hacer un pelado total de toda la cara. El resultado, si no había complicaciones, era muy bueno, pero había muchas probabilidades de que hubiese complicaciones. Complicaciones del estilo de infecciones, eritemas persistentes de meses o incluso de por vida, y este tipo de cosas. Entonces, a partir de ahí, pasamos a los tratamientos fraccionados, que básicamente es dejar una parte de piel sana, es decir, hacemos daño en un punto y en la piel, en las zonas de piel anexas, no hacemos daño, de manera que dejamos un soporte para que la piel recupere sin mayor problema. En este caso, nuestro equipo de CO2, a diferencia de otros, hace una matriz de 9×9 y la hace toda de golpe, es decir, al mismo tiempo. Los equipos que hacen esto con un escáner es un dispositivo que tiene unos espejos y unos motores que básicamente redirecciona el rayo láser, lo hacen punto por punto. Y eso implica unas diferencias que os voy a comentar ahora. Bueno, ahí está la diapositiva. Nosotros contamos con la emisión de láser y la distribuimos en un solo pulso, en 81 puntos. ¿Qué supone esto en la práctica? Pues supone que el tiempo de exposición del láser al tejido es muchísimo mayor. Cuando se trabaja un láser de CO2 tradicional en ginecología, por ejemplo, ahí hay un ejemplo con una dosis determinada, el tiempo de exposición del láser al tejido es muy corto, en este caso de 3 milisegundos.
a 100 milijulios píxel. Nosotros cuando lo hacemos con nuestro equipo, ese tiempo aumenta a 270 milisegundos. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues que cuando trabajamos con un pulso muy corto, prácticamente solo hacemos ablación, es decir, quemamos la piel, pero no aportamos prácticamente efecto térmico residual, sino que solamente hacemos daño, o casi solo hacemos daño. Y esto implica que, por ejemplo, para un tratamiento de una atrofia, cuando la mucosa es muy fina, el hacer tanto daño es contraproducente. Entonces, en estos casos nos interesa hacer poquito daño y tener mucho efecto térmico, que es lo que al final nos va a dar el resultado de reestructuración de tejido y de retracción. Entonces, esta es una diferencia muy importante de nuestro equipo respecto al resto. Aquí en la diapositiva no se ve bien, de la de arriba, se ve cómo queda el tejido después del tratamiento y que se ven marcados unos puntitos, que es un microdaño, y lo que no se ve es el efecto térmico que hemos dejado ahí, que es lo que nos va a hacer regenerar el tejido, recuperándolo con mucha rapidez. Aquí, bueno, aquí tenéis un poco, en esta gráfica se ve bastante bien el láser de Erbium, que es un láser que también algún otro fabricante usa para la misma función que usamos nosotros, el láser de CO2. Es un láser que es capaz de generar bastante ablación y una ablación muy limpia, pero que a cambio cuenta con muy poco efecto térmico. Entonces, digamos que los resultados son inferiores que a un láser de CO2 y sobre todo, por ejemplo, en el caso de atrofias, el resultado es mucho peor, además de que el riesgo es más alto precisamente por la cantidad de ablación que hacen en relación al efecto térmico. Un láser de CO2 escaneado, que es lo que viene en medio, tiene una buena relación coagulación-ablación, mucho más favorable a la del Erbium, pero nuestro sistema aporta mucho más efecto térmico. Es decir, que nosotros, si queremos, podemos hacer mucha ablación y si tenemos la necesidad de hacerlo, podemos hacerlo, pero en general en los tratamientos vaginales vamos a hacer poquito daño, va a recuperar pronto y sin mucho problema y vamos a tener mucho efecto térmico. Aquí se ve un poco el patrón de la emisión del láser, lo que hace, esos 81 puntitos. Ahí tenéis las distintas piezas de mano. Hay una diferencia también bastante importante, aunque ahora el resto de fabricantes en principio eran reacios y ahora están empezando a incorporar o intentar imitar un poco este sistema. Nosotros, además de la técnica de estampación o de stamping que llamamos, que emitimos todos los puntos a la vez, tenemos lo que se llaman las fundas, los props, los capuchones, las fundas Femilith. Y esto tiene muchas ventajas. Digamos, es una funda que es única para cada paciente, que tiene una ventana de focalización que nos permite apoyar la pieza de tratamiento en la mucosa, de manera que la entrega de energía es mucho más eficiente, no hay pérdidas de energía. Podemos focalizar la energía donde nos interesa. Y además tenemos dos tamaños, una estándar que tiene 28 milímetros de grosor y la slim, que es muy estrechita, que es para trabajar a atrofias o atrofias severas, que sería imposible trabajar con una pieza de mano tan ancha. Otros fabricantes trabajan con jaulas metálicas que son bastante, digamos, para impedir que la pieza de mano quede en contacto con la piel, la separan por una especie de jaula metálica que es bastante incómoda para las pacientes. Entonces, esto, digamos, por un lado aporta asepsia, por otro lado comodidad y por otro lado efectividad. Bueno, de esto ya ha hablado Ana, con lo cual no merece la pena entrar. Pero bueno, básicamente esto es el resumen. Duración de pulso larga y máximo efecto térmico. Como contamos con la funda y podemos trabajar en la pared vaginal, mucha mayor efectividad. ¿Vale? Bueno, aquí es un poco las cositas que se le pueden poner al equipo. De hecho, contamos con una especie de robot que automatiza el tratamiento. Normalmente a los ginecólogos no les gusta mucho esto de que una pieza automáticamente su trabajo, y yo estoy de acuerdo con ellos porque es mucho mejor el poder aproximar la pieza de mano donde tú quieres. Pero hay mercados en que se valora mucho, pese a que sea un tratamiento ginecológico, que haya un mínimo contacto entre la paciente y la persona que hace el tratamiento. Entonces, también funciona bastante bien. Aquí había otro vídeo porque vieseis un poco cómo va el tratamiento, pero como no se ve pues nada, y esto lo mismo, y me parece que ya me queda poco. Bueno, un poco que bueno, presencia internacional, Femilith, y en concreto el láser de CO2, así como en Estados Unidos hay miles de equipos Pixel CO2 y en Europa también, aquí ha costado un poco entrar precisamente por el tema crítico que es el precio.
Es decir, este equipo es un equipo de precio alto. Ahora el fabricante ha apostado un poco por el mercado español y nos lo ofrece sobre todo en ginecología, a pesar de ser un precio más elevado que el resto de equipos, ya estamos bastante en línea, con lo cual es más accesible. Pero a nivel internacional Femilive es referente en tratamientos vaginales. Esto ya ha comentado Ana. Y bueno, aquí un poco referentes a nivel internacional que usan Femilive y poquita cosa más. Daros las gracias a todos por haber venido y espero que hayáis aprendido algunos un poco y otros que no os hayáis aburrido mucho, ¿vale? Por lo menos por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por habernos hecho fácil y comprensible todo el tema de la energía, que es un capítulo prácticamente imposible, lo de la física y estas cosas. Así que yo creo que nos ha quedado todo bastante claro. Yo me gustaría dar un pequeño turno de preguntas. No sé si en la sala hay alguien que pueda tener alguna duda. Conectamos un micrófono y os paso la palabra por si alguno quiere hacer algún tipo de comentario. Os voy a dejar mi micro, que lo paséis por si alguien quiere hablar. Sí, si alguien quiere decir algo, pues tenemos un micro ahí. A ver, no hay ninguna primera palabra que se anime. Al final voy a preguntar yo, Pepe, muchas gracias. Muy bien, don Antonio, dígame. Una curiosidad, yo no soy mujer ni nada, pero esto de las pérdidas de orina, ¿en cuántas sesiones, una moderada, por ejemplo, en cuántas sesiones podría conseguir con esta tecnología, digamos, eliminarla o ponerla más, no sé? Es una buena pregunta. Y luego otra cosa, ¿qué diferencia, cuál sería, si no usáramos esta técnica, qué tendrías tú que usar digamos, en la clínica para conseguir el mismo efecto? Sí, es una buena pregunta y sobre todo que tenemos que definir perfectamente qué problema tenemos. Vamos a ver, nos ha explicado Anabel, y si me permite, hablo yo y ahora te paso esta. Nos ha explicado Anabel precisamente cómo está la uretra, que es el grifo de salida de la vejiga de la orina. Bien, si la uretra está en su sitio y la vagina no tiene la tensión adecuada, pues perdemos pis, porque el músculo contrae, pero no tiene esa rigidez que hemos puesto. Luego, por tanto, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la tensión en la vagina. El láser, perfecto. Fijaros que digo que no es que tenga más pis o menos pis, más incontinencia o menos continencia. Quiero decir que la anatomía esté en su sitio. El láser no pasa de la mucosa, no afecta al músculo. Si tuviéramos que tratar el músculo necesitaremos otras cosas. Entonces, si la celda uretral está conservada y la uretra está en su sitio, se escapa el pipí, el láser lo soluciona 100%. Si la celda uretral está alterada, quiere decir que está desplazada de su sitio. Si ese desplazamiento es mínimo, al aumentar la tensión en la vagina, el músculo puede actuar y, por tanto, cierra la uretra y corrige la incontinencia. En el momento que hay un prolapso, digamos, ya moderado, grave, está muy descendida la celda uretral, está perdida, la uretra está fuera de su sitio y tenemos que utilizar un mecanismo para colocarla en su sitio para que los músculos actúen. Y ahí tendríamos que hablar de otras cosas. De hecho, hay otras opciones que tenemos planteado decirle a los señores de Alma Láser y sobre todo a Synclinic que nos deje tener esas opciones. La energía electromagnética, por ejemplo, llega con la musculatura más dentro y sí podría ser una posibilidad. Y otras posibilidades que estamos investigando para el futuro que no me atrevo a hablar. Yo no sé si Anabel quiere decir algo. Iman, ¿tú quieres comentar alguna cosa? Bueno, para contestarle a la respuesta a lo que dijo Antonio Barranco, perfectamente explicado por el doctor Sánchez Jordán, pero yo siempre me he hecho la duda con el láser por qué realmente se produce la fijación de la uretra para el tema de la incontinencia urinaria.
Primero, saber que este láser es para el tipo de incontinencia urinaria de esfuerzo leve a moderada. Es decir, cuando tenemos la celda uretral prácticamente conservada. En una revisión bibliográfica que hice recientemente, la termoterapia del láser lo que hace es como aumentar del tensado vaginal, de la mucosa vaginal, y produce la fijación de la uretra media. Y por eso mejora la incontinencia. ¿Para qué casos está indicado? Para incontinencia leve a moderada, y normalmente lo solemos hacer en 3 o 4 sesiones. Y yo, la verdad, todos los pacientes que hemos tenido hasta ahora, el 90% ha tenido mejorías con resultados excelentes. Gracias. Yo, que tengo muchos años y siguiendo con este tema, quería insistir que ya estuvimos tratando la incontinencia hace muchos años, pero hasta que no llegó de Lance y nos dijo exactamente cuál era el mecanismo de la control vesical, no lo teníamos muy claro. Hacíamos una serie de pruebas, tenemos aquí alguna persona que nos puede indicar, muy complejas de cómo medir dónde estaba el ángulo, cómo estaba y tal. Hoy día tenemos la ecografía, tenemos digamos, pruebas fáciles para controlarlo. Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque lo primero que hay que hacer es ir al ginecólogo. Bueno, sobre todo a la ginecóloga. Hoy en día tenéis que ir a las mujeres. A la ginecóloga para que nos diga la exploración ginecológica y nos diga exactamente en dónde está la celda uretral y cómo tenemos que tratarla. Pero yo quería aprovechar la pregunta para decir otra cosa más. Y decir otra cosa más a vosotras. Las mujeres, el grifo de salida, la uretra, es muy corto. El hombre tenemos un apéndice que lleva la uretra dentro y es muy largo, o más largo. Y entonces, ¿qué pasa? Que es más difícil que al hombre se le escape el pipí. Entonces, a la mujer tiene la uretra corta y a poco que esté fuera de su sitio, mal esto, con el estrógeno, con no sé qué, pues escapa el pipí con facilidad. Señoras, no es habitual que se escape el pipí. Nunca. Ni después de parir, ni con la pérdida de estrógeno, ni en la menopausia, ni con 80 años. De la misma manera que no es habitual que a partir de una cierta edad nos olvidemos del tema del sexo. No, nunca. Tiene solución. Más complicado si llegamos más tarde, pero tiene solución. Entonces, no digo ya que vayas sin Clinic, vayan donde quieran, pero vaya al ginecólogo, que le ilustre, que le diga, o al urólogo, donde sea. Pero esto no es normal. Entonces, como ha dicho Ana Riso, estamos acostumbrados a que con el paso de los años, pues tenemos que ir pasando de una serie de cosas. Tenemos que pasar, es normal que me pique, es normal la sequedad, es normal que me duela, es normal que se me escape el pipí, es normal que no tenga ganas de estar con Manuel. No, no tiene que ser normal, no tenemos que asumir eso. Y otra cosa que yo quería aprovechar y preguntar a Anabel, supuestamente el parto en más del 60% de las mujeres va a dejar una hiperlasitud vaginal, entonces la pregunta es, ¿cuándo después de parir deben de ir a control por el ginecólogo? Para la lasitud, porque al control al ginecólogo van para ver si el útero ha quedado bien, pero yo me refiero a lo otro. Al ginecólogo en el momento en el que haya algún síntoma o algún problema o dolor con la penetración. Normalmente recomendamos restablecer una vida de relaciones y demás, pasar a la cuarentena, ¿no, Pepe? Entonces, en el momento en el que haya algún tipo de molestia, pues se debe consultar. Y yo, desde mi punto de vista, iniciar un tratamiento láser para incontinencia, para lasitud, para sequedad por la lactancia, que también ocurre muchísimo. Y hay muchas mujeres que cuando dan a luz después tienen muchísimo dolor a la hora de mantener relaciones. Ahí hay mucha controversia porque hay poco estudio, pero desde mi punto de vista, una vez pasada la cuarentena, se podría iniciar desde mi punto perfectamente un tratamiento. Yo te voy a decir una cosa. Yo mismo le decía a las mujeres, vamos a ver, yo te reviso la cuarentena porque necesitas 6 semanas para recuperar todo lo que has hecho durante el embarazo y recuperar los tejidos. Y bueno, es normal que tengas un poco de incontinencia. Deja pasar 6 meses y entonces a ver qué sigue con la incontinencia. Pero la pregunta es, ¿y por qué tengo que dejar pasar 6 meses que yo les recomiendo? ¿Por qué no pueda aplicar tecnología y recuperar la hiperlasitud? Pues posiblemente el tiempo nos dirá. Lo que pasa es que llevamos
poco tiempo con las plataformas estas y realmente la medicina basada en la evidencia, que es realmente lo que nosotros trabajamos, pues necesita un tiempo de prueba, un tiempo de llegar a ello y posiblemente en el futuro nos dé la razón y dirán, no, pues en el momento que tú pases la cuarentena, ve a ver cómo está. Y te diremos si tienes que hacer pilates, vasopresivos o láser o lo que tengas que hacer. Otra pregunta, ¿hay un micro por ahí por la sala? El mío no lo quiero perder. La pregunta es sencilla, igual se escucha bien. ¿Es tan solo estas terapias regenerativas? ¿Cuántas veces se pueden repetir? ¿Tiene un periodo de carencia? ¿Es para toda la vida? Es una buena pregunta y yo no me atrevo a contestarla. No sé si pasarle a Alberto o a Anabel. A ver, no, el efecto no es para toda la vida ni es definitivo. Obviamente un tratamiento de una atrofia, de una sequedad, lo vamos a mantener muchísimo más en el tiempo si la paciente mantiene una vida sexual activa, por ejemplo, o si hacemos un tratamiento de mantenimiento con un poquito de estrógeno local. Pero sí, normalmente si hay una vida, las relaciones favorecen muchísimo que se mantengan en el tiempo. Que se mantenga en el tiempo el efecto regenerativo, pero no es un tratamiento definitivo. En incontinencia tampoco, ¿eh? ¿Y se puede repetir anualmente? Sí. Estos tratamientos todavía no tenemos protocolos establecidos y yo creo que realmente protocolos va a ser muy difícil porque como cada caso es totalmente diferente, el tratamiento siempre debe ser individualizado. Entonces hay mujeres que por su situación pues podemos plantear un nuevo tratamiento de recuerdo a los 6 meses o mujeres que a lo mejor vienen al año. Pero depende mucho de cada paciente. O a lo mejor incluso más de un año. No sé si te he entendido la pregunta o es ahí donde quería llegar, porque una cosa es, y digo a lo mejor estamos confundidos en eso, una cosa es el tema de células madre y el tema de la capacidad de, no sé si llamar licencia, o quizás los farmacéuticos lo sepan mejor. ¿Cuántas veces se puede recuperar una célula madre y hacer eso? Pues posiblemente 5 o 6 veces. Pero aquí no estamos hablando de eso. De hecho, a mí me gustaría hacer otra jornada para tratar el tema de células madre y para tratar el tema, sobre todo, de la capacidad que tenemos en las células del tejido adiposo para regenerar. ¿Qué capacidad, cuántas veces se pudiera regenerar? Pero aquí estamos hablando de la capacidad regenerativa del tejido. Entonces, eso en principio no tenemos un límite para eso. A lo mejor en el futuro nos lo dicen, no lo sé. Y en cuanto a si esa regeneración es definitiva, pues bueno, si en la menopausia entramos en un círculo vicioso, resulta que tengo poca lubricación, tengo menos relación, tengo menos lubricación, tengo menos y ya entras en un círculo vicioso. La vagina está pensada para la función coital. El frotar en la vagina es lo que va a aumentar ese calor, va a aumentar los vasos, y va a aumentar el flujo y va a aumentar. Entonces, si nosotros mantenemos una actitud en ese sentido adecuada, o a lo mejor podemos utilizar un pequeño lápiz de LED que estimule, por ejemplo, para el futuro. Entonces, se mantiene normal sin tener ningún problema. Ahora, este tratamiento que nosotros damos, pues, ¿cuánto va a durar? Pues seguramente, si hacemos 3 o sobre todo 4 sesiones, podemos necesitar hasta 1 año y medio o 2 años para dar una dosis de recuerdo si se ha descuidado, digamos, la función coital de la vagina. Si se hace unos ejercicios, si se hace una vida normal, pues a lo mejor con una sola sesión al cabo de 1 año y medio o 2 años puede ser suficiente. Pero estamos aprendiendo en esa dinámica, es lo que queríamos decir. ¿Alguna pregunta más? En relación a lo que se acaba de decir, opino que dentro de la seguridad social, nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos a la consulta del suelo pélvico, tenemos muchas pacientes con este tipo de sintomatologías y sí la tratamos en la seguridad social. Esto es una alternativa a lo que nosotros ofrecemos en el hospital. Esto es el futuro, como estamos diciendo actualmente. Es la medicina regenerativa, la ginecología regenerativa. A lo mejor dentro de unos años pues habrá en todos los hospitales. En España sí hay varios hospitales que sí tienen el láser ginecológico, sobre todo para pacientes oncológicos con mucho síndrome genitourinario, para incontinencia.
Pero nosotros en la cartera de servicio, por ejemplo, para una incontinencia tenemos una banda de TOT y son una cirugía mínimamente invasiva y una cirugía ambulatoria, que te vas el mismo día a casa. Entonces, lo importante es acudir a la consulta, que nos expliquen la sintomatología que tenga la paciente y nosotros le ofrecemos dentro de la cartera de servicio que tenemos los diferentes tipos de tratamiento y las alternativas que hay. Gracias. Muy bien, Ima. Muy bien expresado. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no veo más manos levantadas, quisiera despedir las jornadas y quisiera agradecer una vez más a Synclinic el habernos permitido formar parte de su equipo y sobre todo el haber hecho esta presentación pública de una parte pequeña de lo que hacen y darnos visibilidad a nosotros. Así que muchas gracias, Synclinic, por el esfuerzo. Un aplauso para Synclinic. Bueno, y ahora con las debidas prudencias, yo creo que podemos pasar a la terraza para estar un poco, que nos dé el aire y relajarnos un poquito y charlar entre nosotros sin un pesado que esté yo aquí dando el follón. Venga, hasta ahora.